Bien, empezamos entonces con la clase del día de hoy. eh, Curso de geometría, nuestro tema triángulos, ¿ya? Capítulo número 5, esto es tercero de secundaria. Página 169. Bien, avanzando ahí. Bueno, todos conocemos lo que es un triángulo, ¿no? Figura geométrica formada, ¿no? Por tres segmentos, ¿no? Tres segmentos que cumplen obviamente ciertas características, ¿no? Sí, bien, bueno, la clasificación de los triángulos según sus lados pueden ser escaleno, isósceles o equilátero. Escaleno es aquel triángulo que sus tres lados son diferentes, tienen diferente medida. Isósceles cuando tiene dos lados de la misma medida. Notar que si este es un triángulo isósceles, recuerda, a lados iguales se oponen ángulos de la misma medida, ¿no? Iguales. Muy bien. Bien ahí. ¿Ya está? No te olvides de esa propiedad muy importante. Seguimos ahí. Y el equilátero, ¿no? Tú puedes observar que los tres lados tienen la misma medida. Y cada uno de los ángulos mide 60. Completa, por favor. Los tres ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Si a ti te dicen en el triángulo equilátero, ya, de frente, ya sabes, los tres ángulos miden 60. Ya. Listo. Ahora, también tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Según sus ángulos, los triángulos se llaman, ¿no? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Cuándo es acutángulo? Es acutángulo cuando los tres ángulos interiores, ¿no? Miden cuánto, o son menores a 90, perdón, son menores a 90 grados, mayor a 0 grados, ¿sí? A eso llamamos acutángulo. ¿Cuándo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo recto. Es decir, un ángulo que mide 90 grados. Cuando un triángulo es obtusángulo, cuando tiene un ángulo mayor a 90, pero menor a 180. Este es el ángulo obtuso. Por eso es obtuso, obtusángulo, ¿verdad? Bien. Tenemos algunas propiedades fundamentales en los triángulos, ¿no? Creo que son conocidas. Bien, chicos, vamos a ir explicando esto, ¿ya? Por favor, mucha atención. Pregunta número 1. Dice ahí, en la figura, calcule X. Si BCE mide lo mismo que AC, ¿sí? Si BC mide lo mismo que AC. Chicos, BC es esto. ¿Y quién es AC? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de esa propiedad? A lados iguales se oponen ángulos. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? ¿X o 4X? 4X. ¿Por qué? Recuerda, a lados iguales, si a gusanito se pone 4X, aquí también se va a oponer 4X. Y sabemos por propiedad que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180, ¿no? Entonces, X más, bueno, 4X, 4X y X hacen 9X, ¿no? 9X es igual a 180 grados. El 9 pasa a dividir y X valdría 20 grados. Y así se resuelve esa pregunta. Participen, por favor. Miren aquí, este ángulo, ¿cómo se le denomina? ¿Ángulo interno o externo? Externo. Este es externo. Tú sabes que en un triángulo, la suma de sus tres ángulos externos, ¿cuánto vale? Claro, 360. Lo que tenemos que hacer acá es prolongar esto, porque este ángulo de 90 no es el externo, es interno. El externo sería el ángulo que está aquí. Y también sería 90, ¿no? ¿Por qué 90, profe? ¿Por qué? Porque si este es 90, este tiene que ser 90, pues para que todo dé 180, ¿sí o no? 180. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recordemos, la suma de los ángulos externos es 360 grados. 4X más 6X más 90, o sea, 10X más 90, ¿no? 10X más 90. Todo esto es igual a 360 grados. Este 90 pasa a restar. 270 la diferencia, ¿verdad? Y el 10,
A dividir, bueno, o 0, 0 simplifico también, y de acá x directo vale 27 grados. Totalmente sencilla la pregunta. 3, disculpen. En la figura calcule X. Bueno, esta pregunta es sencilla, ¿no? Recuerda esa propiedad, por favor, conocida, muy popular en el tema de triángulos. Si tú tienes un triángulo, mira acá. Si este ángulo, por ejemplo, vale 30 grados, un ejemplo, ¿no? Y este ángulo de acá vale 40 grados. Recuerda, la suma de dos ángulos internos va a dar como resultado el externo opuesto. Acá sería 70 grados. Así es simple. Entonces, ¿qué pasa con 2x y con 4x? La suma de ellos nos tiene que dar 150. Muy bien, chicos, muy bien. 6 a dividir y eso es 25. Nada más. Pregunta número 3. Eso es todo, ¿ya? Bien, seguimos inmediatamente entonces a la pregunta número 4. No te olvides, por favor, tener en cuenta esta propiedad que está aquí, muy útil, ¿ya? Seguimos, chicos, borramos. 3 queda. Pregunta 4. Calcula X. Por favor, te vas a acordar de la corbata siempre, o de la mariposa, si tú quieres, ¿no? Propiedad de la corbata o de la mariposita, como quieras llamarlo. ¿Qué se cumple? Que este ángulo es igual, o sea, la suma de esos dos de rojo van a ser igual a la suma de estos dos de verde, ¿sí? Escribo mi expresión matemática aquí, x más 2x, o 3x ya de frente. 3x tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de los dos de verde, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 120. 3 a dividir y ya está. ¿Cuánto sale? 40 grados. Eso es todo en la pregunta 4. ¿Está claro? Bien. Mira acá, por favor. Este ángulo es alfa. Voy a llamarle este ángulo tita. ¿Ya? Voy a llamarle a este ángulo que está aquí M y voy a llamarle a este ángulo que está aquí N. Esta es la propiedad del pescadito. ¿Qué dice? Estos dos ángulos internos aquí, alfa más tita, tiene que ser igual a la suma de esos dos externos. M más N. Esa es la propiedad del pescadito, ¿ya? Bien, ahí la tenemos, propiedad del pescadito. Ahí está. Propiedad del pescadito, entonces. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué hago ahora? A ver. Claro. Aplicando la propiedad, 3x más x quedaría por acá, ¿no? 3x más x tiene que ser igual a 60 más 40, pues, ¿sí o no? 60 más 40. Más 40. 4x es igual a 100. Y ya salió, ¿no? X valdría 25 grados. Chicos, no sé si tienen alguna preguntita. Mira cómo hacemos esta pregunta. Me piden que calculen esta pregunta 6 el valor de X. ¿Ya? Un ratito, por favor. Yo voy a prolongar acá, ¿ya? Observa. Agarro aquí y prolongo. Prolongamos, aunque creo que mejor voy a hacer un espacio, ¿ya? Para que no se vea aquí. Un ratito, chicos, ¿ya? Algo así. Ahí está. Para que no moleste. Ya está, ahora sí. Mira, mira. ¿Qué voy a hacer? Voy a prolongar por acá. ¿Sí? Prolongo y por aquí también prolongo. De tal manera que se intersecten, pero no se están intersectando porque falta prolongar un poquitito más. Ahí está. Prolongo hasta que se intersecten, ¿ya? Entonces, chicos, pregunta para ti. ¿Cuánto mediría este ángulo?
40, ¿no? ¿Sí? Para que los dos sumen 180. Muy bien. Aquí es 40. Aquí es 40. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? 70. 70 grados. Excelente. Pregunta. Mira, concéntrate en este ángulo. Mira. Pregunta. ¿Cuánto valdría este ángulo que está aquí? Es el externo opuesto, ¿sí o no? Si este es 40 y este es 110. 70, 110. Correcto. Muy bien. 110 grados. Muy bien. Y ahora, concéntrate ahora en el triángulo, digamos, ABC. ¿Ya? Profe, ¿dónde está ABC? Ahí está el triángulo ABC. ¿Qué pasa? Externo, externo y aquí externo. ¿Qué pasa con los tres externos? Suman 360. 2x más 3x, ¿ya? 2x más 3x más el otro externo 110. Todo esto me tiene que salir 360 grados. El 110 se va a restar, 2x más 3x es 5x. 360 menos 110 es 250, ¿verdad? Y el 5, si el 5, perdón, se va a dividir. X valdría 50 grados. Puedo resolver la pregunta de esta manera, ¿ya? Por favor, tomen nota. Mira, alumno, si este ángulo que está aquí le llamo alfa, beta, tita, y a este ángulo que está aquí, el externo aquí, le llamo omega, ¿ya? ¿Qué se cumple? Propiedad. Se cumple que alfa más beta, uy, ese beta que está aquí. Repito, más beta, más tita, la suma de los tres ángulos me tiene que dar el ángulo omega. Esa propiedad se conoce como la propiedad del boomerang, ¿ya? Entonces apliquemos boomerang al problema que se debe cumplir, que x más 3x más 2x me debe dar justo este ángulo, ¿no? X más 3x más 2x es 6x, bueno. 6x tiene que ser igual a 120 grados. ¿Cuánto valdría x? 120 entre 6 y eso sale 20 grados. Nada más en las 7, chicos. Mira, en la figura, calcule los valores enteros que puede tomar x. Propiedad de la existencia triangular. Recuerda que un triángulo cualquiera, ¿no? Tomamos un lado del triángulo x, digamos. X debe estar comprendido entre la suma y diferencia de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? Miren 2 y 4, ¿sí o no? La diferencia de ellos, 4 menos 2. Y aquí voy a colocar la suma de ellos, 4 más 2. O sea que X va a estar entre 2 y 6. ¿Qué valores enteros puede asumir X entonces? 3, 4 y 5, ¿no? Esos son los tres valores enteros que puede asumir X. Recuerda, esto significa que X es un número entre 2 y 6. La pregunta es, calcule los valores enteros. Ah, ya, pues estos son los valores enteros. 3, 4 y 5. Esta es la respuesta. Nada más en la 8. Bien, dice, en la figura AP, PB y BC miden lo mismo. AP, vamos a decir, esto es AP, PB, lo que está aquí, BC, lo que está aquí. Dice que miden lo mismo, ¿ya? Con esa información me piden que determine alfa. Chicos, recuerden, acá hay gusanito y gusanito. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Ayúdame, ¿cuánto mediría cada ángulo? Es conocido, ¿ah? 40. 40, dicen. 60 no es. 70. ¿Por qué, ah? Profe, ¿cómo sabe mi compañero que es 70? ¿Por qué? Para que los tres aquí sumen 180. Es que si aquí es 40, ¿cuánto le falta a 40 para 180? 140, ¿sí? Y ese 140 es dividido en dos ángulos iguales, 70 y 70. Ya está. Ahora,
Ahora, mira, observa el triángulo ABP. Obsérvalo. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? Alfa, porque si a gusanito se opone alfa, a este gusanito también va a ser alfa. Y recuerda esa propiedad, ¿no? Interno más interno, ¿qué me da? 70, ¿sí o no? O sea, 2 alfa es igual a 70 grados. Finalmente, el valor de alfa sería 35 grados. Y esa sería la respuesta. Pregunta número 9. En la figura, calcule X. En la figura, calcule X. Bien. ¿Esto qué significaba? 90. Eso significa un ángulo de 90. Muy bien. Este ángulo mide 90. Ya. En el triángulo HPC, en el triángulo rectángulo HPC, recuerda, los dos ángulos internos suman 90. ¿Cuánto valdría este ángulo? 50. 50. Correcto. 50 grados. Muy bien. Ahora concéntrate en el triángulo BHC. BHC. Te das cuenta de que como aquí es 90, aquí también es 90, ¿sí o no? ¿Y cuánto mediría este ángulo? Como aquí es 50 y aquí es 90, 40. 40. ¿Y qué pasa con el X y con el 40? La suma de los dos tiene que darme 90. No puedo escribir X más 40 igual a 90. Y de acá el 40 pasa a restar y X vale 50. Tomar nota, por favor. En la figura AB mide lo mismo que hace AB, gusanito, AC, gusanito. Recuerda, bueno, vamos a seguir anotando, ¿verdad? También decían que BC y CE miden lo mismo. BC, vamos a llamarla BC cadena. En BC hay cadena, en CE, perdón, también sería cadena. A ver, empecemos con esto, chicos. Ya en el triángulo BCE, pregunta, ¿cuánto mediría este ángulo? X, ¿no? Porque si a cadena se opone X, a esta cadena también se le va a oponer X. Pregunta, de ese mismo triángulo BCE, ¿cuánto mediría este ángulo? No. Tomando como referencia el triángulo BCE, correcto, sería 2X. Recuerda la propiedad, interno más interno, me da el externo. Ahora, pregunta para ti, ¿cuánto mide este ángulo? 2X, porque si a gusanito se opone 2X, a gusanito allá también se le va a oponer 2X. Y puedo trabajar el triángulo, ¿no? 2X más 2X, o sea, 4X más 80. Esto es igual a 180 grados. El 80 pasa a restar 100, ¿no? 100 grados. El 4 a dividir 25. Bien, chicos. Bien, chicos, tomen nota y con eso damos por terminada la clase de hoy.